La etapa de la adolescencia es quizá el periodo más difícil por el que atravesamos los seres humanos, pues es allí donde los seres humanos nos reafirmamos en nuestra propia identidad, en nuestra propia personalidad y en donde formamos nuestro carácter y principios que regirán toda nuestra vida. Es importante decir que de alguna manera la adolescencia es esa etapa de transición, porque nadie es adolescente eternamente, o eso no debiera ser así, aunque algunos lo son. Eso no debiera ser adolescente eternamente, sino que uno es una etapa de transición en la que se pasa de la niñez a la adultez. Esta etapa exige de mucha atención. Y cuando digo de mucha atención, digo de las personas que están en torno al muchacho. Estoy hablando, por ejemplo, de los papás, estoy hablando, por ejemplo, de los formadores y de todos aquellos que tengan responsabilidad cercana a él. Porque se necesita ayudarlos a asumir cómo enfrentar todos los retos que la adolescencia les va generando. Para ello está conmigo hoy la doctora Martina de los Reyes. Quiero saludarla. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Oye, bien, contenta de estar aquí contigo. Teníamos rato que no hablábamos, ¿ah? De verdad que sí. Bueno, un día en el aeropuerto. Un día en el aeropuerto nos habíamos visto, pero en términos de programas teníamos mucho que no conversábamos. Sí, bastante. ¿Qué piensas de este tema, de la adolescencia y de los retos que la adolescencia le generan a los papás? A ver, Alberto, pienso que es un tema muy importante, interesante. Creo que es uno de verdad de los retos más fuertes hoy en día para todos, como tú lo decías, padres, educadores, formadores, sobre todo porque todavía los adolescentes, ellos mismos no han definido ni siquiera qué significa la adolescencia para ellos, y es un cúmulo de cosas, de experiencias que quieren vivir enseguida todo el tiempo. Y entonces cuando las quieren vivir, prácticamente se encuentran solos, se encuentran casi que abandonados, se encuentran con sus amigos, y ahí es donde viene esa cantidad de retos para los cuales la mayoría no está preparados. Ok, los papás, ¿qué hacen los papás de un adolescente? Yo he dicho aquí que de alguna manera debemos estar, los adultos, los papás, cercanos y atentos, pero ¿qué hacen realmente? ¿Qué deben hacer? A ver, es bien importante primero generar un ambiente de confianza, de diálogo, cosa que ya en la adolescencia es muy difícil. Entonces, esto definitivamente, sobre todo para los que tienen todavía niños, tendrían que trabajarlo en esa etapa. Pero bueno, ya siendo adolescentes, di tú, vamos a ubicarlos de 12 a 14 años, pero quiero decirte que ya hay estudios, y no solamente por estudios, sino por realidades de niñas que a los 7 o 8 años están viviendo una prepubertad. Y los jóvenes, los niños también. Entonces, es interesante ver cómo ya los niños están entrando a muy temprana edad a una etapa de pubertad, de adolescencia, y los mismos padres no están preparados para esto. Entonces, ¿qué se requiere? Hacer cercanía, diálogo, confianza, que no se sientan intimidados los niños ni presionados por lo que los padres quieren saber de ellos, ni lo que les interesa saber para de pronto meterse más en sus vidas. Yo creo que tienen que generar un ambiente de mucha confianza y de mucho diálogo. Ahora, dolorosamente, ya no solo los papás son los que influyen en los adolescentes, también son muchos los otros actores sociales que están allí frente al tema de la adolescencia. Estoy pensando en los medios de comunicación, estoy pensando en los amigos, estoy pensando en las nuevas tecnologías, estoy pensando en una cantidad de actores que influyen. ¿Cómo manejar eso? Porque es que antes el papá era el gran modelo, antes la mamá era el gran modelo, pero ahora no, ahora hay tantos modelos como tantos programas de televisión vean, hay tantos modelos como tantos amigos tengan, hay tantos modelos como tantos artistas hayan sido elevados al grado de ídolos por la sociedad. Eso es cierto, y lo más tremendo es, o sea, que es uno de los retos que tienen que enfrentar los padres de familia, porque, por ejemplo, en este momento ya se abrió una ventana tremenda, y es la de las redes sociales. Los niños, los jóvenes hoy, los adolescentes hoy, comparten más a través del BlackBerry, del iPhone, de todos estos medios, con gente que ni siquiera muchas veces conocen, y pasan más tiempo ahí, y esto está haciendo surgir en ellos, inclusive, Alberto, un vacío interior que los lleva hasta la pérdida de su identidad, porque no saben muchas veces ni quiénes son, ni siquiera con quién están entablando relaciones. Fíjate que últimamente en mis talleres he trabajado mucho con los jóvenes este aspecto de la depresión y del suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué tienden a esto? Porque ellos creen que tener muchos amigos en las redes sociales es signo de, tú sabes, eres el más fuerte, el más popular, y cuando el que tiene 60
frente al que tiene 500 y 1000, que muchas veces ni se conocen, se siente mal. Entonces, de alguna manera, eso es una de las cosas que los padres de familia tendrían que ver, inclusive conocer quiénes son esas personas con las que se están contactando, con las que están chateando, y creo que eso es uno de los actores y factores que más están influyendo en ellos hoy. Una pregunta me hacían ayer: ¿por qué los niños quieren ser rápido adultos hoy? Ajá. Una de las cosas es esa, precisamente porque ellos quieren como darse el auge y la preponderancia de que yo ya soy grande, de que tengo muchos amigos, de que puedo salir, inclusive a esas edades de 7, 8 años, tú escuchas a niños y niñas, ya tengo novio, novia, y eso está marcando una gran diferencia. Muy bien. En esta etapa se deben seguir retos y afrontarlos, porque la edad que llamamos adolescencia es la época más conflictiva del ser humano, pues por una parte el adolescente trata de adaptarse a las demandas sociales, tales como responsabilidad, ahorro, estudios y horarios, y por otra parte el adolescente trata de satisfacer sus gustos y deseos, de divertirse con sus amigos y de vivir ahí en el... Es decir, por un lado está todo lo bacano, que quiere gozarse la vida, tragarse la vida, pero por otro lado están todas las responsabilidades. Es un tema crítico, o se exagera mucho cuando se dice que la adolescencia es una etapa crítica. Yo no creo que se exagere, yo creo que más bien los padres de familia se asustan frente a eso, no saben qué hacer, no saben qué camino seguir. Y hay algo muy importante para padres y sobre todo para los adolescentes. Tú lo decías al principio, la adolescencia es una etapa. Es una etapa y como etapa va a pasar, o sea, nadie se va a quedar adolescente toda la vida, bueno, con algunas excepciones. Y la juventud es una actitud de la vida, eso es distinto, eso es diferente. Entonces, claro, cuando el joven o el adolescente ve que esto va a pasar y se siente acompañado, es que el problema es que los jóvenes, los adolescentes, no están siendo acompañados en estos procesos. Entonces, el papá cree, o la mamá, la mayoría, cree que es estar ahí para estar controlando, para no dejarlos salir, y ellos buscan la forma de salir porque eso es lo que les mueve hoy y eso es lo que quieren hoy, estar en un sitio, en el otro, como que llenar todas las expectativas. Ellos creen que esa etapa se va a ir y si no hacen lo que tienen que hacer, lo que hace todo el mundo, están fuera del aire, digamos así. Muy bien. Hablemos de los retos, de la adolescencia. Primero, reconocer diferencias. Importante. Una muy trillada, a mí no me gusta mucho, me parece con expresiones de antigüedad. No sé, parece es la de la libertad y libertinaje. Ay, por favor. Yo me referiría al uso de la libertad. A mí la palabra libertinaje me genera mis dudas. Pero uno de los retos es el uso del o de la libertad. Cómo ser libre, cómo saber ser libre. Porque los jóvenes no tienen por qué saberlo. Porque de niños, muy normalmente, no se les enseña a ser libre, sino al contrario, se les enseña más bien a ser obedientes. Mira que este niño es muy obediente. Es lo que una mamá dice de su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asumir ese reto en los adolescentes? Lo que pasa es que, fíjate, allí tendríamos que entrar a evaluar y a revisar cómo se formó y se educó en la niñez para la autonomía, que la autonomía lleva precisamente eso, a entender, a comprender, interiorizar la libertad. Entonces, cuando una persona a los 10, 12 años se da cuenta que la libertad es el uso adecuado de sus responsabilidades, sus facultades, no va a querer simplemente llenar todas las expectativas de afuera, sino de lo que realmente él sabe y está convencido que le sirve y que le va a ayudar a su crecimiento. Ahí es donde viene ese proceso de enseñanza, de acompañamiento, pero yo te digo una cosa, esto es muy difícil si hoy en día no se educa para la autonomía de los 2 a los 6 años. Después de ahí, yo no creo que sea muy difícil, pero sí es complicado que una persona lo entienda y lo comprenda. Otro reto típico de esta etapa de la adolescencia es el asumir el valor del compromiso, perdón. Este reto de que sean personas con capacidad de sacrificio, con capacidad de ser dueños de la vida. Porque es que tú te encuentras con jóvenes que dicen yo voy y no van, o yo hago esa tarea y no la hacen, es decir, muy difícil el tema del compromiso. ¿Cómo se les ayuda a enfrentar ese reto? Sí, no, y sabes, además, ampliando un poco eso, y lo que es peor,
no se comprometen, no llegan y esperan que sea el papá o la mamá quienes asuman esos compromisos, quienes hagan las tareas por ellos, quienes hagan todo por ellos. Yo creo que si hay algo que necesitan asumir los jóvenes es precisamente eso, esa actitud de compromiso frente a sí mismo, pero yo me pregunto, ¿y si no lo vieron en sus padres? Porque fueron los primeros que desbarataron un compromiso matrimonial o de pareja o como padres o como adultos, entonces, ¿en quién se van a fijar? Es algo complejo, pero no creo que sea difícil porque a los jóvenes lo que más les motiva son que tú los llames para cosas buenas, agradables, ahí sí llegan y te llegan a tiempo y no llegan en el último momento. Entonces el compromiso es una actitud de vida también que tienen que adquirir ellos y hay que ayudarles a eso, la responsabilidad frente a sí mismo también. ¿En la adolescencia se le ayuda a los jóvenes a asumir responsabilidades o no? Claro que sí. Se les ayuda, claro, se les orienta para eso, pero ya eso debe estar dentro de ellos. O sea, la responsabilidad... No es algo nuevo. No es algo nuevo totalmente, claro que no. Es algo que ya es una tarea, más bien es una tarea a realizar. Ajá. Pero ya está iniciada. Por ejemplo, desde los 2, 3 años, si tu sobrino, si el niño deja todo tirado, quiere jugar, la mamá le tiene que decir, tú vamos a jugar, pero terminando tú tienes la responsabilidad de recoger todo. Está en totalmente autonomía de decidir sí o no, pero si la mamá lo educa para eso, lo hace, sin que tenga que presionarlo ni nada. Pero si ya llegando a la adolescencia, esa responsabilidad no se convierte en una tarea, en una misión, nadie va a ser responsable y menos un joven. Y ese caso lo vemos mucho hoy frente, por ejemplo, a las relaciones de noviazgo, frente a las relaciones inclusive de amistad y frente a las relaciones de familia. Qué buen tema, ¿eh? Ayudarles desde pequeños a que sean responsables para que después no lloremos porque no lo son. No suframos. Los jóvenes también tienen que enfrentar un reto más duro, que es enfrentar las preguntas sobre su personalidad. Sexo, relaciones con las demás personas, trabajo, miedos, los cambios físicos, las tensiones que le van apareciendo. Es decir, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo ayudarles a enfrentar eso? Hoy hay una muy nueva corriente del psicoanálisis donde se amplía, digamos así, ese tiempo para que el joven vaya definiendo, construyendo su personalidad. Bueno, se decía que de 14 a 24 años, hoy como un despertar terrible y tenaz ha sido desde los 8 o 10 años. Y rápido, ¿ah? Pero así, de 10 a los 25 años, se amplió un poquito más hasta los 25, o sea, que una persona ya a los 25 ya tiene que empezar a ser adulta, pero mientras pasa esa etapa de la adolescencia, de ese tiempo en el que va madurando, en el que va creciendo, en el que va definiendo su personalidad, va a necesitar de mucho apoyo, sobre todo emocional y afectivo, que es el que más está faltando hoy. ¿Pero no es muy larga eso? ¿Hasta los 25? Bueno, no creo que sea tan larga. Yo creo que hay muchos que van a necesitar hasta los 35, 45. Oye, ¿y el descubrimiento de la sexualidad, que es un tema básico también? El descubrimiento de la sexualidad es un tema bastante básico y amplio. Ajá. Porque no se da en la adolescencia. En la adolescencia es el despertar. Se da mucho antes. Se da en la infancia. Es que yo definitivamente pienso que todo lo que tú hagas con un niño de los 0 a los 7 años va a determinar fuertemente lo que ellos van a hacer en su segunda infancia y sobre todo en la adolescencia. Entonces, esa sexualidad, ellos no la, ¿cómo te diré? No la empiezan a vivir solamente en la adolescencia. Ahí es donde necesitamos entrar educadores, padres de familia, para que ellos no la reduzcan solo a sexo, porque ese es el problema, creer que es solo sexo, erotismo, que solamente es hedonismo, que solamente es pasarla bien chévere y tener relaciones con quien se aparezca, porque ya hoy ni siquiera tiene determinación el sexo. Entonces, es importante que ellos aprendan que la sexualidad tiene que ver con el amor, por ejemplo, con el respeto a sí mismo, con el valor a sí mismo y muchas otras cosas más.